Hola a todos. En el siguiente video hablaremos sobre la economía social y solidaria frente a las políticas públicas. Los integrantes son Daniela Priolo y mi persona Mariana Casarrubia. Llevaremos un orden cronológico de la siguiente manera. Primero, tendremos una pequeña introducción sobre lo que se hablará de los temas. Seguirá un glosario. Luego hablaremos sobre la democracia truncada, la transformación inédita, la democracia y economía, que es una articulación a replantearse, las propuestas para una política a favor de la economía social y solidaria, y daremos nuestro punto de vista sobre este tema. Como introducción tenemos que desde principios del siglo XXI, la economía social y solidaria ha incrementado su visibilidad y participación económica, social y política a un nivel internacional. Un factor decisivo fue la difusión de lineamientos públicos relacionados con economía social y solidaria y sus formas organizativas en contextos de crisis. Asimismo, la economía social y solidaria de por sí misma no puede revertir las tendencias desestructurantes que afectan a los territorios, ni las situaciones de exclusión social en las que se encuentran diversos colectivos. Por el contrario, la acción de los poderes públicos y de la economía social y solidaria es complementaria, tanto por los ámbitos en los que actúan como por la población a la que dirigen, que son los necesitados en el sentido más amplio. Y al mismo tiempo, la función económica y la función social puede ser integrada en otras palabras. La economía social y solidaria puede ser un mecanismo que favorece el progreso económico y el cambio social, en interacción con el Estado y el mercado. Pero también puede establecer una economía de la pobreza si se convierte en un instrumento de intervención pública sin contenido político destinado a sustituir el desistimiento del Estado de su responsabilidad social. En el glosario que realizamos, leímos con texto algunas palabras para así entender mejor el tema. Entre ellas están las políticas públicas, que estas son un factor común de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. También hablamos sobre la economía solidaria. Esta es un enfoque para el desarrollo de actividades productivas basadas en el bien común. Hablamos sobre qué es democracia. Esta es una forma del gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación. Hablamos también de solvencia, que es la capacidad de las empresas o también sea de una persona natural de afrontar sus obligaciones financieras. Y hablamos sobre la democracia representativa. Esta es el tipo de democracia en la donde el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por los representantes elegidos por medio del voto. Democracia truncada. Un primer principio que se desvía del mercado es la redistribución, que permite que la asignación de recursos según reglas dictadas por un poder central. Otros dos principios son la reciprocidad y la gobernabilidad interna, según los cuales tanto la producción como la circulación de bienes y servicios apuntan principalmente a mantener el vínculo social. Los registros movilizados difieren nuevamente del contrato comercial y surgen de la simetría entre grupos sociales y voluntarios a favor de la reciprocidad entre personas de una misma familia nuclear o extensa en el caso de la administración de la propiedad. En cuanto a lo político, una primera tradición de pensamiento se refiere a los poderes públicos. De hecho, es práctico en una sociedad democrática que, como decía Weber, existe un monopolio legítimo del uso de la fuerza, es decir, una instancia de coordinación que pueda asegurar que la sociedad no sea
una guerra de todos contra todos, que se pueden mantener las reglas de la vida común. Pero una segunda tradición de pensar sobre lo político insiste que los espacios públicos son también lugares donde las personas se encuentran para tratar de definir las modalidades de este mundo compartido que los seres humanos debemos construir. La mera mención de estas definiciones, por otro lado, pone de relieve los reduccionismos que han prevalecido desde el siglo XIX. Reduccionismo económico, propio de la modernidad, se puede simplificar en 3 puntos. Confusión entre mercado y economía es el primer punto. Se produce en el momento en que la economía política es sustituida por una economía dirigida a la determinación de precios bajo un hipotético régimen de absoluta libre competencia. El mercado se presenta como primer principio, lo que equivale a obtener después de la redistribución un principio de subsidiariedad alcanzable. Solo en caso de falla del mercado y la reciprocidad, un principio residual que se ve afectado por la sospecha de arcaísmo. La identificación del mercado como un mercado autorregulador forma el segundo punto. Consecuencia lógica del primero, la economía se estudia mediante un método deductivo a través de la simple agregación de comportamientos individuales. Por lo tanto, se considera que el mercado es autorregulador, es decir, un mecanismo que relaciona la oferta y la demanda en función de los precios, lo que tiene el efecto de silenciar los cambios institucionales necesarios para que los mercados funcionen y las estructuras institucionales necesarias para su continuidad. Mao se une a Polanyi en su prueba y enfatiza la existencia de varias empresas privadas, pero también colectivas y públicas. La identificación de la empresa moderna y capitalista es un tercer factor. El reduccionismo, articulado en los dos primeros, respeto por la propiedad privada, se confunde con el monopolio de propiedad otorgado a quienes son dueños de los capitales y se supone que la búsqueda de ganancias ofrece mejor incentivo para controlar adecuadamente la producción. Los dos autores están de acuerdo en que la economía es un fenómeno institucional y que el enfoque predominante de la economía es engañoso. Esto dice que la descripción de la economía como una combinación de mercado autorregulado y empresa capitalista conduce al proyecto de una sociedad enraizada en el mecanismo de su propia economía. Esto explica un proyecto de sociedad en mercado que ha sido priorizado durante varias décadas, según el cual el mercado englobaría a la sociedad y sería suficiente para organizar la sociedad. La búsqueda de intereses privados permitiría el bien común sin tener que pasar por consideraciones políticas. La interacción de este proyecto distingue a la modernidad de otras sociedades humanas en las que existían elementos de mercado sin estar organizados en un sistema autónomo. El reduccionismo económico es inseparable de un reduccionismo político que también se sustenta en 3 puntos principales, que son la confusión entre sociedad civil y mercado. Este habla que la sociedad civil se concibe como un simple sistema de necesidades. Respectivamente, según esta concepción, el intercambio comercial es lógicamente el arquetipo de relaciones sociales, mientras que la forma naturalizada de las relaciones económicas. El juego de intereses es entonces suficiente para resolver la marcha del mundo y la mediación política son más un obstáculo para los tratados que un atributo de la condición humana. Otro punto es la subsidiariedad de la potencia pública en relación con el mercado. Constituye en la democracia liberal prima la sociedad, que se expresa en acuerdos contractuales entre sus miembros. En esta sociedad, la soberanía popular se ejerce mediante la designación de gobernantes, quienes tienen la responsabilidad de velar por la estabilidad del orden colectivo. En otras palabras, el mercado se convierte en el proceso natural por el cual se satisfacen necesidades. También se considera pacífico porque descansa sobre intereses especiales y organiza su compatibilidad. El Estado se limita a ofrecer el marco institucional adecuado para el desarrollo de los mecanismos comerciantes. Como tercer punto tenemos la asimilación de la democracia a la única democracia representativa. Esta constituye que el Estado asegura que la libertad individual de cada persona no infrinja la de los demás, mantiene las condiciones de la libertad negativa. Pero esta atención a la libertad negativa esconde otra faceta de la libertad positiva, que se basa en la capacidad de actuar colectivamente, discutir asuntos de interés común y decidir participar en las discusiones y decisiones públicas.
Si egresamos la dimensión deliberativa de la democracia, nos olvidamos de la consulta ciudadana y de que las preferencias individuales se modifican con la adopción de un lenguaje público común. Transformación inédita. El reduccionismo económico y político ha sido atacado por la socialdemocracia y la economía postsocial, pero no ha sido llevado a su desaparición. En consecuencia de esto, es imperativo un replanteamiento más decidido de estos reduccionismos. Este no conduce a un alejamiento de la socialdemocracia, sino a un enriquecimiento de contenido. No nos pide abandonar la economía social, sino continuarla. La economía solidaria puede servir para establecer nuevas relaciones entre política y empresa. Todo esto nos lleva a que más allá de la socialdemocracia, la solidaridad democrática. Esto afirma que existe otro polo además del mercado y el Estado, el de la sociedad civil, es decir, definir con mayor precisión el concepto de solidaridad y determinar en qué aspectos se relaciona con la democracia, dado que se presentan dos sentidos de la solidaridad, el sentido filantrópico y el sentido democrático. El sentido filantrópico habla de ayudar a los pobres y moralizarlos a través de medidas paliativas, lo que lleva a correr el riesgo de encerrar a los beneficiarios en su posición de inferioridad. Es decir, que la filantropía afirma las jerarquías sociales al participar en una secularización de la caridad. Esta concepción benevolente se opone a una concepción de la solidaridad como principio de democratización de la sociedad que resulta de la acción colectiva. Este último es emancipador porque presupone igualdad de estatus entre las personas que se comprometen con él. En consiguiente, hablamos sobre, más allá de la economía social, la democracia económica. Esto nos dice que las empresas socioeconómicas son tradicionalmente creadas por miembros de género homogéneo y que las cooperativas, por ejemplo, incluidas en sus filas cooperativas agrarias, cooperativas de consumo y cooperativas de producción, entre otras, se establecieron durante el último cuarto del siglo XX y que no todas estas evolucionaron a partir de una identidad tan común como son estas cooperativas. La dinámica que se observa en la economía solidaria proviene más del reagrupamiento de diferentes categorías de actores en torno a un eje común, dado que en estas entidades diferentes actores tienen el mismo poder de decisión, mientras que en una sociedad capitalista el poder solo se concentra en manos de los inversores, pero no por esto les da control sobre estrategia. Sin embargo, estas iniciativas no pueden atraer fácilmente una inversión privada, ya que su estructura multiactor les autoriza a hacerlo y decidir sobre un fin de servicio a la comunidad, es decir, buscando resultados positivos, afectando a la comunidad más allá de los destinatarios directos de producción. Esto nos lleva a que cuando consideramos que la democracia interna importa además de la condición de mantener el poder de la economía social y solidaria, es lógicamente impredecible no estar satisfecho con el estado de la economía. Están buscando medios sociales y efectivos para involucrar activamente a las personas asociadas a los proyectos. Esto dado que la democracia interna no puede resumirse en una democracia representativa, en la que la propiedad colectiva sería garante, excepto para pasar a una democracia puramente formal. Es lo contrario de cualidad de la democracia deliberadamente que la democracia representativa pues obtiene legitimidad permanente. Y esto nos lleva a la finalidad democrática y medios económicos. Para terminar, pues, de hablar sobre la transformación inédita. Esto nos dice que los defensores de la acción solidaria empiezan a actuar porque sienten la falta de asimilación de la sociedad en los temas que considera importantes o porque tuvieron una experiencia de descalificación. La intervención de esto certifica una politización de la vida cotidiana basada en una apuesta identitaria, de reconocimiento en una coyuntura de debilitación de los vínculos sociales.
Por poner solo un caso, los servicios que mejoran las condiciones de vida pueden iniciarse gracias a compromisos personales sólidos y la accesibilidad para todos puede obtenerse a través de convenios con los poderes públicos, además de los recursos obtenidos por la venta de dichas prestaciones. Si se recurre al mercado, no es el objetivo la autofinanciación en el mercado, puesto que ésta se encerraría en la selección únicamente de clientes solventes. Y es más evidente que la corrupción, pero es más grave en quizás un orden antropológico. La mercantilización generalizada desemboca en una negociación de reconocimiento de otras lógicas de acción presentes en la sociedad. Por consiguiente, hablamos de democracia y economía, una articulación a replantearse. Esta nos dice que no puede haber democracia y solidaridad si no nos replanteamos una problemática política sobre la economía que había desaparecido y que surge de nuevo, como indican los debates suscitados por el desarrollo sostenible y el decrecimiento. Esta problemática puede sustituir al dualismo economía mercantil y Estado social, incorporando la referencia a una socioeconomía plural, la aportación de la sociedad civil y haciendo concebible una acción pública reconfigurada en sus formas. En esa misma línea hablamos sobre una concepción sesgada de la economía. Esta dice que el compromiso que ha intentado hacer compatible democracia y economía gracias a la disposición realizada entre mercado y Estado ha mantenido durante largo tiempo una concepción dominante de la economía, en la que solo la economía mercantil es productiva. Esto quiere decir que la representación de la economía mercantil como única fuente de prosperidad para el conjunto de la sociedad que vive a sus expensas no puede ser seriamente defendida, puesto que se procede a un análisis empírico de los flujos económicos. Además, la economía mercantil se basa en gran medida en la redistribución. Las empresas con un gran valor añadido pesan también en la colectividad a través de las inversiones y los pedidos públicos. Los préstamos preferenciales en cuanto a las grandes industrias dependen en gran medida de las opciones políticas de los estados, por no hablar de los bancos que recurrieron a ellos para evitar la quiebra. Asimismo, se habla sobre la economía no mercantil basada en la redistribución. Ha tomado por su parte tal amplitud que no podría analizarse solamente en términos de punción en la economía mercantil. Constituye además un apoyo al consumo nada despreciable. A través de sus diferentes administraciones, el Estado Providencia planifica y pone en marcha un gran desarrollo de los equipos colectivos y formas múltiples de trabajo social que intentan prevenir la marginalización y ayudar a la familia. La importancia de la economía no mercantil en los modos de vida es por tanto innegable y no obstante ambivalente a la vez que factor de seguridad y herramienta de control. Asimismo, no puede ocultarse la economía como una dimensión de reciprocidad. Se encuentra particularmente presente en la economía popular, aquella estudiada por Coraggio de los márgenes urbanos, en la que las reagrupaciones se organizan por calles y barrios en base a una pertenencia familiar o un origen geográfico común, en la que se interesa Braudel, países, en los que los intercambios muy densos y rígidos por las posibilidades de los desplazamientos ordinarios que se realizan durante el día, continúan en gran parte basados en el trueque de productos y servicios en un radio muy corto. Esta economía no ha desaparecido, persiste en actividades tales como el pequeño comercio, la artesanía, la producción propia o lo que se ha llamado el sector informal. Esto nos lleva a hablar sobre una socioeconomía plural. Esto dice que todo principio económico presenta a la vez ventajas e inconvenientes. Por consiguiente, el objetivo no es constituir una buena economía a partir de un único principio, sino alejarse del modelo centrado en el mercado total y dirigirse hacia una economía que admita una diversidad de principios, reconociendo las aportaciones de la redistribución y la reciprocidad, dando cavidad a varios tipos de empresas, en particular empresas colectivas. Es necesario un reequilibrio entre principios económicos para lograr una organización que ofrezca un buen vivir, objetivo hacia el que debe tender el modelo socioeconómico. La combinación de las diferentes formas y lógicas económicas
se vuelve necesaria para no situar a la solidaridad en dependencia con el crecimiento mercantil, sino al contrario, para colocar en su lugar a la economía, aquella cuyo medio consiga los fines humanos. La democracia representativa puede a partir de entonces ser confirmada por formas de democracia participativa que no sean solo concedidas, sino también conquistadas a través de acciones colectivas. Esta disposición entre la democracia representativa y la deliberativa comporta un proyecto de renovación del debate y la deliberación pública, que corresponde a aquello que puede ser designado como democracia plural. Su espacio futuro depende de la capacidad de las autoridades públicas para consolidar la democracia representativa, alimentando las composiciones adoptadas por una esfera pública más abierta que amplíe el diálogo social entre interlocutores sociales en un diálogo civil que incluya a otros representantes de la sociedad. Propuestas para una política a favor de la economía social y solidaria. La economía social y solidaria, subestimada durante mucho tiempo, están comenzando a ganar atención en la política regional y local. Asimismo, en muchas otras unidades territoriales, ya sean urbanas como ciudades. Se nombraron ciertos delegados socioeconómicos y solidarios. Sin embargo, permanecen dos límites mayores, ya la ausencia de la política nacional y los problemas planteados por el contenido de las políticas locales. En primer lugar, aparte de la efímera Secretaría de Estado para la Economía Solidaria, ya en 2001, en 2002, dice que ningún gobierno nacional ha prestado debida consideración a esta cuestión. El déficit puede explicarse por la fuerza histórica de la oposición simplista entre la economía limitada al mercado y lo social restringido al Estado, ocultando los potenciales de la acción colectiva en el seno de la sociedad civil. Esto conviene, por tanto, renovar hacia la parte izquierda en el enfoque de este campo, rechazando la sociedad del mercado, pero también la asimilación de la economía social y el solidaria en un subservicio político. En resumen, una política de apoyo a la innovación realmente social debe respetar los principios esenciales que contradicen ciertas ideas ya concebidas. Las iniciativas ciudadanas no deben abordarse con la única visión de la inserción. Esto se trata de favorecer empleos permanentes y profesionales en un marco organizado susceptibles de ofrecer a los asalariados un estatuto de derecho común, garantías sociales y derecho a la formación. Otras iniciativas son las ciudadanas. Estas pueden crear empleo, pero es importante vincular a esta creación a la cohesión social y a la ciudadanía activa. Primero, el reconocimiento de un derecho a la iniciativa. Podemos decir que la movilización colectiva es una de las fuerzas de los proyectos de la economía social solidaria y la complejidad de los recursos a movilizar nos llevan a distinguir aquello que precede de la inversión inmaterial. Esto quiere decir que ayuda al montaje de la formación de los promotores de un proyecto. Antes de que la actividad pueda comenzar y aquello que surge con la ayuda a las puestas en marcha para facilitar los 3 primeros años de funcionamiento, como se ha dicho, multitud de proyectos han sido sometidos a un desvío hacia políticas sociales financiándose con las medidas de tratamiento social. 1.1. Inversión inmaterial ayuda al montaje. El objetivo de esta es financiar la ingeniería del montaje de los proyectos, es decir, el tiempo que deben dedicar a la misma los promotores y la realización de los estudios necesarios para evitar el desvío al que han estado sometidos demasiados proyectos, es decir, la obligación de comenzar con carácter urgente y financiarse mediante una bajada de los costes salariales. Es importante financiar primero la inversión inmaterial que condiciona la calidad y la fiabilidad de las prestaciones futuras. Es por tanto necesario posibilitar una ayuda financiera al montaje de las condiciones de los promotores del proyecto. Formación de los portadores de proyectos.
El objetivo es favorecer la elaboración de la formación vinculadas a la dirección de un proyecto de economía social y solidaria, que integren plenamente las dos particularidades de estos proyectos, olvidados de las formaciones habituales para la creación de empresas. Una asociación más colectiva que individual y el conocimiento de la pluralidad del entorno. 1.2. Ayuda a la puesta en marcha. El objetivo es disminuir los costes fijos durante el periodo de puesta en marcha de la actividad para aumentar la tasa de sostenibilidad de las actividades. Esta ayuda a la puesta en marcha debe facilitar la contratación de directivos cualificados indispensables para dar credibilidad a las acciones de la economía social y solidaria. Puede tomar la forma de una ayuda decreciente en la creación del primer empleo para facilitar la contratación de altos directivos. Por ejemplo, la asignación del 70% de la masa salarial en el primer año, el 50% en el segundo año y el 30% en el tercer año. Otra fórmula es ayudar a la constitución del capital circulante. 2. El refuerzo de las estructuras existentes. Bueno, más allá de lo que está destinado a acompañar a los proyectos, conviene consolidar las estructuras existentes. La personalización de los empleos es una prioridad para delimitar los campos emergentes de una imagen de actividades de zona segura. Bueno, por otra parte, una de las originalidades de la economía social y solidaria es la de desarrollar actividades a nivel local. Si bien en la estructuración anterior de la economía social se operaba a través de reagrupamientos nacionales, sectoriales o por estatus, las sinergias a nivel de territorio local o regionales son determinadamente para el futuro. Por último, las numerosas organizaciones de la economía solidaria articulan financiaciones mercantiles y no mercantiles, generando los recursos voluntarios. 2.1. Profesionalización de los empleos. El objetivo es apoyar las acciones destinadas a mejorar los convenios colectivos y el nivel de cualificación de los asalariados, a participar en un desarrollo de empleos duraderos de la economía social y solidaria. Apoyar también acciones que sirvan para articular mejor el seno de las estructuras de empleos profesionales y contratos laborales voluntarios. Para llegar a ello es esencial ampliar los tipos de formación elegibles en la formación profesional para incluir el aprendizaje con orientación, acciones que cualifiquen basadas en reunión de equipo, talleres temáticos, formas de intercambio de conocimientos entre compañeros y compañeras y acciones destinadas a las personas responsables elegidas voluntarias, así como asalariadas. La financiación de las formaciones innovadas se ha vuelto tan fácil que los fondos de la formación profesional pueden globalizarse a nivel de un territorio y repartirse en función de análisis de necesidades de los mismos se realice. 2.2. Apoyo a acciones colectivas. El objetivo es apoyar las iniciativas propuestas para estructuras que decidan reagruparse para llevar a cabo acciones comunes en un territorio o por colectividades territoriales que presenten programas de desarrollo concertado con las redes de economía social y solidaria. De este modo se busca el comienzo de redes territoriales o de distritos locales de la economía solidaria y social, otorgando un papel a las sinergias en su seno. La financiación mediante fondos públicos no locales pueden cubrir un 50 al 70% de los costes de las acciones debido a ser asumido el complemento por las estructuras a las colectividades territoriales como garantías de su compromiso. 2.3. Creación de fondos territoriales de desarrollo. Objetivo es contribuir de fondos territoriales de desarrollo de la economía social y solidaria
para salir de la yuxtaposición de las iniciativas institucionales y apunta hacia la coherencia con la implantación de herramientas comunes al servicio de principios claros y públicamente garantizados. La hipótesis planteada por tal fondos es la de nuevas formas de regulación social y negociación colectiva que dispongan de los medios para legitimar y optimizar las asignaciones de fondos a beneficio de la economía social y solidaria. La puesta en marcha coherente de una política de apoyo requiere una regulación y negociación local. 2.4. Apoyo a la innovación socioeconómica. El objetivo es impulsar una dinámica mediante la financiación de la investigación y el desarrollo de la economía social y solidaria. Las estructuras de la economía social y solidaria más innovadoras son en su mayoría de pequeño tamaño y operan a nivel local. Existe, por tanto, el riesgo de que sus experiencias solo puedan difundirse con dificultad. Por ello, es importante estimular mediante financiaciones apropiadas el intercambio de experiencias que puede ofrecer un apoyo adicional a los proyectos más innovadores. Es igualmente necesario promover un programa de investigación para que se definan los criterios que darán cuenta de los efectos generados por las estructuras de la economía social y solidaria y que no ofrecen los otros servicios privados o públicos. 3. El apoyo a los nuevos servicios de la vida cotidiana. En vista de las evoluciones sociodemográficas, los servicios de la vida cotidiana representan un importante desafío. Estos servicios son cruciales, pues responden a necesidades vinculadas con la situación familiar o con una situación de dependencia, lo que llamamos cuidados. Así sabemos que las guarderías pueden disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres, igualmente la ayuda a domicilio para los más ancianos. Más allá del ahorro que suponga para la colectividad al evitar la hospitalización, puede permitir a las personas dependientes mantener el vínculo con su entorno. 3.1. Apoyo a la construcción de los servicios. El objetivo es eliminar las discrepancias de competencias aportando solvencias a las demandas y estructurando la oferta. En el marco de los 30 gloriosos, los servicios sociales fueron ampliamente subvenciados por los poderosos públicos como contrapartidas a una definición estricta de sus modos de acciones. 3.2. Apoyo a la capacidad de solvencia. El objetivo es emitir talones o vales moderadores que permitan a las personas menos solventes tener acceso a los servicios, compensar las estructuras de los costes simplemente incurridos y los efectos beneficiados para la colectividad en lo que respecta a los servicios que son divisibles, es decir, para los que el consumo es individual, puede realizarse una financiación mixta que incluya la ayuda del consumo y convenios según las modalidades que se acaban de describir. Como conclusión tenemos que al incluir economía social y solidaria en su marco, la política pública ha reconocido un nuevo actor de política pública en sus formas organizativas, el trabajador por cuenta propia. Gracias a estas políticas es posible debilitar algunos de los mecanismos de exclusión social relacionados con el lugar de trabajo y la colocación de productos en el mercado. De esta manera, ajustar el atributo único social a las motivaciones económicas de los trabajadores autogestionarios en circunstancias desfavorecidas, creó las condiciones institucionales que les permitieron acceder a los derechos laborales y económicos como todos los trabajadores independientes. Esto quiere decir que estas políticas han contribuido a la introducción de innovaciones tecnológicas y organizacionales y a la comercialización de sus productos o servicios a empresas autogestionarias. En la estrategia contra el desempleo y la exclusión social, la política pública analizada identificó un abordaje instrumental de la economía social y solidaria en la etapa de construcción a través de programas de acción que requirieron la adopción de procedimientos y estructuras organizacionales específicas.
En estos casos se amplía la brecha entre las metas y proyectos específicos de las organizaciones de economía social y solidaria y los resultados esperados de estas políticas gubernamentales.